Hoy vamos a hablar de la colposcopia, vamos a ver qué es, qué función tiene, cuándo está indicada y veremos también las características y los elementos que configuran el colposcopio y el material que normalmente utilizamos en consulta. Bueno, una colposcopia es una técnica exploratoria en ginecología que utilizamos para valorar de manera sistemática y minuciosa el tracto genital inferior. Es cierto que la palabra colposcopia se refiere específicamente al estudio del cuello uterino, pero cuando hacemos un estudio colposcópico también estamos valorando de manera detallada tanto vulva como vagina. En cuanto a la función principal de la colposcopia, va a ser estudiar con alta resolución el epitelio cervical. Normalmente partimos de una citología alterada y lo que nos va a interesar es, según esos hallazgos colposcópicos, caracterizar la lesión intraepitelial y realizar biopsia dirigida a esa zona de sospecha para poder confirmar o no el diagnóstico histológico. Por otro lado, para poder realizar correctamente una colposcopia necesitamos no solamente un buen colposcopio y material adecuado, sino que también tenemos que dominar tanto la técnica exploratoria como la terminología de la que ya se ha hablado en alguna otra clase. Y por último, en cuanto a las indicaciones de la colposcopia, bueno, lo hemos comentado brevemente, va a ser cualquier citología alterada, ya sea por una lesión de alto grado, un HSIL, o una lesión de bajo grado, un LSIL o atipias, que es el ASCUS con virus del papiloma positivo. Bueno, pues vamos a ver ahora el colposcopio y las piezas que lo configuran. Bueno, el colposcopio es el elemento principal en consulta de patología cervical y consiste en un microscopio binocular que tiene una fuente de luz incorporada que nos va a permitir valorar el tracto genital inferior con aumento y con detalle. En cuanto a los elementos que lo configuran, bueno, la parte más importante del colposcopio es el cabezal. El cabezal está formado por las lentes del objetivo, que son esas dos lentes binoculares. Además tenemos también un enfoque, a tener en cuenta que la distancia focal, que es decir, la distancia desde las lentes hasta la zona de exploración es de unos 20-35 centímetros, tiene también unos filtros y unos aumentos. De los filtros, el que llama más la atención, que es el que más usamos, es el filtro verde. El filtro verde nos sirve para valorar la vascularización. Lo que hace es absorber determinadas longitudes de onda y nos resalta la visión de los vasos sanguíneos. Y en cuanto a los aumentos, habitualmente para valorar el cérvix utilizamos entre 15 y 25 aumentos. También el colposcopio en este cabezal va a tener una fuente de luz, ¿vale? Esencial para valorarlo bien. Y luego tenemos otros elementos como el brazo articulado, el soporte, todo esto nos va a permitir movilizarlo. Y también tenemos accesorios, ¿no? Como el monitor, hay sistemas de captura de imagen, sistemas de documentación que también pueden estar integrados. Bueno, pues en cuanto al material o más bien el instrumental que tenemos en consulta, además del colposcopio necesitamos obviamente un espéculo vaginal que lo vamos a adaptar a la paciente. A veces nos podemos encontrar que la paciente tiene prolapso de las paredes vaginales que nos van a limitar la visualización del cérvix. Existen retractores vaginales, sin embargo, en consulta a veces es difícil encontrarlos y lo que hacemos es colocar una funda de una sonda ecográfica vaginal cortando la parte final y haciendo que esta funda nos cubra las valvas del espéculo. Así cuando lo abrimos nos va a limitar esas paredes vaginales que se prolapsen. A veces también podemos utilizar un espéculo endocervical, lo que nos va a permitir es abrir un poquito el cérvix para ver mejor la zona de transformación. Obviamente necesitaremos material fungible como turundas de algodón o de gasa, da igual, se pueden utilizar ambas, donde aplicaremos los líquidos y hisopos que nos van a permitir limpiar el moco cervical. Luego tenemos también los instrumentos para la toma de biopsias. Tenemos por un lado las pinzas de biopsia. Habitualmente utilizamos las pinzas con sacabocados. Existen diferentes tipos, ¿vale? Hay diferentes modelos, algunas son triangulares, otras redondas, esto es a gusto del profesional. También necesitamos legra para poder realizar legrado cervical y un punch dermatológico, habitualmente el número 4, para hacer las biopsias vulvares. A veces también necesitamos utilizar otros materiales como pinzas POTSI, pues si hay que fijar el cuello, también herinas o ganchos si necesitamos fijar el fondo de saco vaginal en algunas zonas. Y luego, los líquidos, ¿no? Los líquidos que son lo más importante en la colposcopia. Tenemos dos líquidos, el ácido acético por un lado y la solución de Lugol por otro. En cuanto al ácido acético, es ácido acético diluido al 3 o al 5%, a tener en cuenta que para la vulvoscopia o la vaginoscopia es mejor utilizar el del 5%. Este es el primer líquido que vamos a utilizar.
Y bueno, ¿cómo actúa el ácido acético? El ácido acético lo que va a hacer es blanquear el epitelio con lesiones y no va a cambiar el epitelio que está sano, que es normal. ¿Cómo lo hace? Bueno, parece que lo que hace es producir una deshidratación temporal de las células y provocar una coagulación reversible de las proteínas nucleares. Entonces, sabemos que las células displásticas van a tener mayor núcleo y van a tener también mayor precipitación de proteínas. Lo que van a hacer es absorber menos luz y van a convertirse en este epitelio acetoblanco. Cuanto mayor o de más grado sea la lesión, más intensa será esta captación acetoblanca, será un acetoblanco denso y también más duradera, ¿vale? Normalmente en lesiones de bajo grado vemos que es una captación mucho más tenue y que además se resuelve y dura poquito. Bueno, en cuanto a la solución de Lugol, es una solución de yoduro potásico diluida a 1,2,1,4 y tened en cuenta que caduca, dura de 3 a 6 meses. El mecanismo de acción del Lugol es que sabemos que el Lugol tiene cierta afinidad por el glucógeno de las células del epitelio escamoso. Estas células sanas van a captar el Lugol y van a adquirir esa coloración típica marrón caoba, que es lo que llamamos yodo positivo, mientras que el epitelio cilíndrico, el epitelio glandular, no tiene glucógeno, así que no lo va a cambiar y no va a cambiar a esta coloración caoba, sino que se va a quedar con un color, vamos a llamarlo yodo Lugol negativo, pero va a ser un color más amarillento, más mostaza. Hay circunstancias en que las células, que no son células glandulares, que no es epitelio cilíndrico, pues bueno, pues las células van a tener menor contenido en glucógeno y por tanto van a tener menor captación o va a quedar una captación más mal definida. Esto pasa en las células de epitelio displásico, pero también lo podemos ver en procesos inflamatorios o en las mujeres menopáusicas que no tienen tanto estrógeno y que las células están más atróficas y no tienen tanto glucógeno, ¿vale? Pero de manera general, el epitelio acetoblanco con el ácido acético va a ser un epitelio normalmente displásico y el epitelio que es Lugol o yodo negativo, que no va a captar el Lugol, va a ser este epitelio también displásico. Es el que nos tiene que llamar más la atención. Más material que vamos a tener, necesitamos soluciones hemostáticas para coagular cuando haya pues, un sangrado activo. Y normalmente utilizamos varillas de nitrato de plata, pero también podemos utilizar subsulfato férico, que es la solución de Monchel. Bueno, ahora vamos a hablar de la técnica de la colposcopia, pero antes tenemos que comentar que aunque la colposcopia sea la prueba estrella de la consulta en patología cervical, no podemos olvidarnos de la anamnesis. Es muy importante tener una buena historia clínica de la paciente, sobre todo cuando son primeras visitas. Tenemos que preguntarle por los antecedentes médicos, también por los antecedentes gineco-obstétricos, debemos conocer sus hábitos tóxicos, debemos conocer qué tipo de anticoncepción usan, si utilizan o no utilizan preservativo, si han tenido alteraciones en citologías previas, si han recibido o no la vacuna del virus del papiloma humano, cuál de ellas y cuándo. Y bueno, cuando existe también cierto clima de confianza, pues deberíamos abordar también la historia sexual para conocer si existe riesgo de otras ITS. Por otro lado, también es importante pues, que es una paciente que entra muy agobiada a la consulta y que debemos intentar explicarles toda la historia natural de la infección por virus del papiloma humano y también tendríamos que explicarle en qué va a consistir esa técnica de colposcopia que le vamos a realizar. Y obviamente necesitamos el consentimiento informado. Bueno, en cuanto al examen en sí, vamos a colocar a la paciente en posición de litotomía dorsal en la camilla y nosotros vamos a acomodar bien en nuestra silla ajustando la distancia interpupilar de las lentes y las dioptrías si hiciera falta. Primero de todo, lo que vamos a hacer antes de hacer nada es fijarnos en la parte externa. Nos vamos a fijar en la vulva y en el periné. ¿Y qué vamos a ir a buscar? Bueno, pues vamos a ir a buscar cualquier lesión que nos llame la atención, ¿vale? Ya sean condilomas, ya sean áreas de leucoplasia. Hay algunos especialistas que prefieren hacer primero la vulvoscopia y la vaginoscopia y hay otros, como yo, que preferimos hacerla al final, ¿vale? Pero sí que es importante primero fijarnos en lo que vemos fuera. Bueno, a continuación colocaremos el espéculo vaginal, ¿vale? Pues adecuado a la paciente, siempre con mucho cuidado. Podemos poner un poquito de lubricante en las valvas para que entre mejor y no le moleste. Y la técnica que os explicaba antes de la funda del ecógrafo, pues la podemos aplicar si vemos que hay las paredes vaginales prolapsadas. Entonces, si nos encontramos que hay bastante flujo vaginal, aparte de considerar si hace falta o no tomar un cultivo, pues vamos a poder limpiarlo pues, con una gasita con suero fisiológico, ¿vale? Lo importante es poder dejar el cérvix bien visible.
La primera visualización de vagina y cérvix tiene que ser a bajo aumento, con luz blanca, general, fijándonos también en las alteraciones que nos llamen la atención, y a continuación ya podremos aplicar el filtro verde. Antes del acético hay que aplicar el filtro verde. Recordemos que este filtro es el que nos va a ayudar a visualizar mejor los vasos sanguíneos. Entonces vamos a fijarnos pues aquellas alteraciones o aquellos patrones vasculares que sean de sospecha, ¿vale? Todo lo que vayamos viendo tenemos que recordar bien la localización en la zona horaria y siempre que podamos tomar imágenes, tomar fotografías. A continuación es importante que valoremos si la colposcopia es o no es adecuada. Y esto lo vamos a hacer fijándonos en la zona de transformación. La zona de transformación es la zona de unión escamocolumnar, ¿vale? Donde están las lesiones. ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a clasificarla. Vamos a clasificarla en función de si eso no es visible. Entonces, la clasificación de la zona de transformación se hace en 3 tipos diferentes, ZT1, ZT2 y ZT3. La ZT1 y la ZT2 son aquellas que nos van a clasificar la colposcopia como adecuada, porque en la ZT1 tenemos una zona de transformación completamente exocervical y visible. En la ZT2 tenemos una zona de transformación que tiene una parte endocervical, pero que sin embargo es visible en su totalidad. Y la ZT3 tiene una zona de transformación endocervical que no es visible. Entonces, esta ZT3 va a ser una colposcopia no adecuada. Bueno, llega el momento de aplicar el acético. El acético lo podemos aplicar en torundas de gasa o de algodón. Lo importante es que estén bien empapadas y cuando las apliquemos lo hagamos suavemente, sin frotar ni rozar el cérvix. Esperaremos unos segundos antes de evaluarlo y a veces hace falta incluso una segunda aplicación de acético para asegurarnos bien de que hay o no hay zonas acetoblancas. Luego vamos a visualizar el cérvix, primero a poquito aumento y luego a mayor aumento, y lo vamos a hacer de manera muy sistemática, asegurando de que no nos dejamos ninguna zona sin ver. Lo que vamos a buscar con el acético son zonas acetoblancas, como os he explicado antes, y esas zonas acetoblancas también tenemos que fijarnos, más allá de la zona en la que están, si son un acetoblanco denso o es un acetoblanco tenue. Y también tenemos que fijarnos si se desvanece lenta o rápidamente. A continuación vamos a proceder con el Lugol. Antes de ponerlo deberíamos preguntarle a la paciente si es alérgica al yodo, ¿vale? Y la aplicación va a ser similar al acético, con la torunda empapada, dando toquecitos. De nuevo, pues vamos a fijarnos si hay zonas Lugol negativas y si coinciden con el patrón acetoblanco, y además vamos a buscar también esos patrones colposcópicos, ¿vale? De los que hablaremos en otra clase. Esos patrones colposcópicos que nos permiten clasificar los hallazgos en función de si son cambios menores o de grado 1 que corresponderían a lesiones de bajo grado, o si son cambios mayores o de grado 2 que corresponderían a lesiones de alto grado. En el caso indicado, realizaremos también una biopsia dirigida con las pinzas de acabocados. Cuando hagamos la biopsia es importante que anclemos bien la pinza agarrando al tejido para que la lesión, la zona que queremos biopsiar, no se nos escape. También tenemos que asegurarnos que estamos biopsiando zonas que son significativas y también que el tejido que extraemos es representativo. Por otro lado, asegurarnos de identificar correctamente la muestra. En cuanto al número de biopsias, obviamente va a ser mejor cuantas más biopsias tengamos. Ya sabemos que la toma de una única biopsia pues es menos sensible, pero a veces nos encontramos en casos en los que no podemos hacer una biopsia dirigida porque la impresión colposcópica es que no hay una lesión clara, pero sí que sabemos que esa paciente tiene un riesgo de cintos más, ¿no? Según el resultado del acito. Así que en esos casos podría estar justificado realizar toma de biopsias no dirigidas. En cuanto al legrado endocervical, también es un punto controvertido porque es una prueba que es poco sensible, que genera resultados tanto falsos positivos como falsos negativos. Además, muchas veces no tenemos suficiente representación de tejido, pero bueno, en los casos que se tenga que hacer, se realizará con una legra fenestrada que cogeremos como un lápiz, introduciremos en el canal y con movimientos firmes intentaremos coger muestras de los 4 cuadrantes y sacándolo rápido para no contaminar. Normalmente, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, lo deberíamos hacer cuando exista un componente endocervical de la lesión, como por ejemplo pasa bastante en las mujeres menopáusicas. Y a veces, cuando no podemos introducir la legra porque el UCI está pues, quizás muy más cerradito, podemos utilizar un cepillo endocervical. Y por último, solamente nos quedará realizar la hemostasia en el caso de que haya pues, un sangrado persistente pues, con las variantes de nitrato de plata o lo que normalmente utilicemos.